Estamos aquí en la entrevista con el profesor Matías Fuentes, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Educación, escritor de 2 libros, Talabartería en Ñuble, Oralidades, Fotografías y Animalidad, Ser Caballo, Relatos para Reencantar el Ñuble, ambos del 2022. Están fresquitos los libros. ¿Cómo está, profesor? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, pues son libros que salieron, es un trabajo de más de años. Todo este comienzo de trabajo fue desde el 2018 y por el tema de pandemia, claro, se tuvieron que ir postergando algunos trabajos para terminar todos los 2 imprimiéndose y pasando por imprenta el 2022. Pero no debió haber sido así. Uno tenía que haber terminado el 2020 y el otro el 2021. Pero con el proceso de pandemia, con las cadenas, los cordones sanitarios, etcétera, tuvimos que parar de ir a hacer entrevistas, lo que hizo que se demorara mucho más tiempo del que teníamos previsto. Bueno, ambos hijos suyos, ambos libros son una preciosidad, pues ¿qué quiere que le diga? Muchas gracias. Son libros muy ricos aparte de información, por supuesto, están bien detallados, el formato, yo veo mucho las fotografías son preciosas de Leonardo Escalona, ¿cierto? Exacto, sí. Él es el encargado de la biblioteca del archivo patrimonial de Chillán, de la biblioteca municipal. Él trabaja ahí hace rato en el archivo patrimonial y el encargado también es fotógrafo de profesión. Y bueno, el libro es muy precioso. Voy a empezar por este, que es el libro que detalla acerca de la talabartería en Ñuble. Y bueno, la parte que a mí me gustaría saber es, bueno, obviamente, ¿qué lo motivó a escribir estos 2 libros, en particular este? A ver, el libro de talabartería nació como, primero, la respuesta de la empatía que tenemos con los animales. A ver, hay mucho trabajo artesanal, pero no muchos que estén detallados a los animales no humanos. Nosotros siempre queremos enfocar que nosotros le llamamos animales no humanos, entendiendo que en algún momento este tema fenomenológico de la filosofía hizo que nos separáramos entre el humano y el reino animal, como que quedáramos fuera, siendo que nosotros somos animales. Exacto. Entonces hablamos de animales humanos y animales no humanos. Estaría aclarado ese término, que es súper importante porque uno a veces lo lee o lo escucha y como que pasa tan rápido que uno no logra captar de lo que se trata. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros nos ponemos en la posición empática de entender que primero somos parte de este reino animal y segundo, la empatía de que entendemos a los animales no como una especie que es inferior a nosotros. Le llamamos especismo. El especismo es la ideología humana que ha existido desde los principios de la civilización, en que entienden que los animales y el reino animal está para la merced del humano. Nosotros estamos más o menos en contra de esa acción, sobre todo porque más que un tratamiento a las otras especies, hay una esclavitud interespecie. Entonces, en esa esclavitud, el animal quedó fuera del registro histórico, siendo que en realidad el ser humano no edificó su civilización solo, no con la misma especie, sino que tuvo que ser ayudado por las demás especies para la agricultura, para la ganadería, para la vestimenta, para las tradiciones, para movilización, para vestirse, etcétera, etcétera. Entonces nuestra primera pregunta fue, bueno, a ver, si el animal quedó fuera, ¿por qué nosotros no intentamos adentrarnos en este mundo? Que en este primer caso fue la talabartería, es el trabajo de la artesanía del cuero, que se envasa en muchos animales que están dentro de este juego, pero que todos van a posicionarte dentro del caballo, el mundo ecuestre. Entonces, claro, nos quisimos adentrar porque, bueno, hay muchos fundamentos artesanales aquí en Ñuble, desde las tejedoras de Quinchamalí, las gredas, pero nos importó sobre todo la talabartería porque es muy importante en Ñuble. Nosotros tenemos 2 exponentes de talabarteros acá en Chillán, los hermanos Isla, que no solamente son nombrados acá en Chile, o sea, sus monturas han llegado al extranjero, principados de Dinamarca, el reino de Inglaterra. Entonces quisimos adentrarnos en este mundo y ver cuál es el trato que ha venido tratando con el animal. Entonces eso fue nuestra primera impresión en realidad. Ellos, los talabarteros, por lo menos en la parte de lo que se refiere a las monturas, a toda la parte que es ligada a
a lo que es cabalgar, Claro. y todo, dicen que ellos hacen las monturas para que el animal esté cómodo, digamos, y Claro. digamos, basados en esa parte. Sí, eso nos haría entender que, claro, no hay maltrato. Es como tratar de fundamentar de la montura está hecha para que el animal no sufra, para que el cliente esté bien. Nosotros tratamos de lo menos posible no jugar con el juicio de valor, porque este libro es mucho más científico que el otro. Dentro de los fundamentos científicos, éticamente no debemos juzgar a nuestros informantes, y sobre todo cuando hacemos historia oral. Por eso no tratamos de juzgar aquellas impresiones. De hecho, en este libro están fundamentadas sus impresiones tal y como las dijeron. Sí. Entonces no hay un juicio de valor. Quizá alguno me podría decir en el capítulo 3, yo escribo ahí la pregunta crítica por el animal en Ñuble, y estoy dando por hecho que, claro, hay una existencia de esclavitud interespecie que está conjugada, se demuestra, está fundamentada también en muchas citas y factores históricos. Pero sí, esa montura de la que hablamos está hecha para inevitablemente la posición y la comodidad del jinete más que del animal, no humano en este caso, que es el caballo. Nosotros leímos muchos libros en donde nos decían las monturas eran gigantes porque el jinete del guaso en este caso podía sacarle y dormir en el camino. Claro. Entonces no era tanto lo que el animal tenía que estar en comodidad. Ahora, si le preguntáramos a alguien que practica el rodeo, lo más probable es que nos diga que esa montura tiene que estar muy bien hecha para el animal, porque ellos compiten y al final es un deportista más. Pero no es lo mismo que siempre como se ha tratado la tabartería desde un principio. Nosotros, bueno, tratamos de investigar también de dónde proviene el cuero, qué animales son, y llama la atención en muchas de nuestras entrevistas. Yo creo que cada uno, cuando terminábamos la entrevista, les preguntábamos: ¿existe maltrato en la tabartería? Y ellos decían: no existe. El animal que muere en el matadero, ese cuero nosotros lo trabajamos. Pero inevitablemente hay un animal que de hecho está en este cuadro, que es el carpincho. En otros lados lo llaman copiara, en Brasil, el capibara, perdón. Y es un cuero muy... Y no es ocupado en el matadero. O sea, ese animal es matado para las monturas. Entonces ahí nos lleva a la conclusión de que muchas veces se nos ha tratado de inculcar algo en el discurso que no siempre se llama la verdad compleja, sino que hay algo más. Claro, como que no se llama por su nombre el hecho del sacrificio humano, porque está intrínseco dentro de nuestra cultura humana el hecho de que se sacrifique un ser vivo para uso del humano, ya sea para alimento, ya sea para... Y claro, entonces ellos se fundamentan en que es un animal que ya estuvo sacrificado y que se obtuvo de él Claro. esta parte. Claro, cuero. ¿por qué voy a perder el cuero? Lo tengo que trabajar igual. Claro. Esa es la mentalidad. Pero esa es la mentalidad que hablaba en un principio, que se conjuga en este concepto de especismo. Este libro es totalmente antiespecista, que quiere fundamentar que los animales tienen una relación con nosotros que debiera ser justificada hasta un nivel casi de persona. Nosotros, y mucha parte o las personas que pudieran leer este libro nos dirían: no, la historia es humana y listo. No tenemos por qué preocuparnos de los animales en incorporarlos dentro de los libros de historia, porque solamente la historia es humana. Y si tuviera que definir un objetivo de este libro, es querer poner al animal en la discusión. Más que decir, porque sería muy pretencioso de mi parte y pretencioso de mi equipo, decir con mi colega: nosotros estamos poniendo al animal en la historia, porque no es así. Pero por lo menos dejar la primera semilla sembrada para decir: pero ¿podemos conversar que el animal puede estar en los libros de historia? ¿Será que podemos empezar a conversar esto y decir: a ver, en todo esto nos han ayudado los animales dentro de la civilización, ¿por qué no ahora darle la justicia? Y creo que no solamente en el animal, está pasando con las mujeres. Podría decir que desde los 70 las mujeres se ha fundamentado esta idea de ideología feminista.
Entonces todo este tipo de procesos se han ido integrando dentro de estos procesos que en algún momento el hombre o el ser humano ha querido dejar fuera como un fundamento de discurso. Claro, una parte en la evolución humana es llevar una conciencia social de todos estos temas que nos hemos dejado de lado nosotros los humanos, producto de la esclavitud y de diferentes cosas que se heredan como un patrón común en el consciente colectivo, digamos. Exactamente, y esa es la idea, concientizar un poco, decir, bueno, esta es nuestra posición, esta es mi posición. Muchos van a estar en desacuerdo, estoy seguro, y sobre todo los grandes historiadores, ninguno le va a caer bien este libro. Específico de la talabartería, a mí me encanta que, independiente de todo lo que estamos hablando, es un arte, o sea, yo por lo menos veo la parte... no tanto de lo que es artesanía, sino de la parte que ocupa una función. Uh-huh. Y entonces, claro, si no fuera el cuero, podría ser otro material. Respecto de eso, también veo que había una pregunta en el libro. ¿Y qué fue lo que le respondieron? Si podrían haber otros materiales, claro, para que no se pierda el arte, ¿no? A mí me gustó mucho esa pregunta porque los descoloca bastante. Primero, no quieren que se acabe la talabartería. Bueno, no hay problema. No existe maltrato animal según ellos. Eso lo dejo entre comillas porque cada uno piensa como crea. Pero en esa pregunta, bueno, hay dos posibilidades. Nosotros nos preguntamos, a ver, si no ocupamos cuero y también cuando uno ve una montura y ve un bonito cinturón, es imposible decir que no lo sea. ¿Será que esta artesanía tiene que acabar acá? ¿No existir nunca más? Si al final, de alguna u otra manera, nosotros vivimos en la región más rural del país, en donde el caballo es importante en el campo. Ahora bien, si no hay talabarteros o gente en la cárcel que haga una montura o que haga un apero para este trabajo, ¿cómo va a funcionar si nosotros no queremos maltratar a los animales? Y hay respuestas. Uno es el cuero sintético, que muchos ecologistas van a estar en contra, porque está hecho del plástico, derivado del plástico, o sea, del petróleo. Entonces muchas ideologías nos van a decir, bueno, también estamos generando del cuero, pero ahora nos vamos a ir al plástico y también va a ser otra como lo que otro daño del petróleo. Exactamente. Que en Tailandia supuestamente hay un combustible producto del plástico y... Claro, pues entonces hay que ponerse de acuerdo. Bueno, hay una lucha. No quiero hablar de animalismo, como le decía, pero sí entre la animalidad podría pensar de que muchos ecologistas van a decir, bueno, creo que el cuero artificial no es el mejor. Y la segunda opción es, claro, el cuero vegano, que viene mostrándose hace muy poco tiempo, pero está llenando mucho esfuerzo. Yo tengo zapatos de cuero vegano, que son de cuero de algas y cordones de cuero de garbanzos. Yo veo el zapato y si no me dicen que no es de cuero, no lo creería, ¿ya? Entonces funciona, sirve. Les preguntamos a todos, a los 6 entrevistados de este libro. Solo una persona dijo que lo intentaría, que es la única mujer que nosotros entrevistamos. Extrañamente, en algún momento en nuestro final del libro nosotros hacemos reflexiones finales y nos llama la atención que la señora Agnes haya sido la única en decir yo lo intentaría. Y en esa reflexión dijimos, bueno, ella fue la única de todas estas personas que no la dejaban ser talabartera y tuvo que luchar por ser talabartera porque era mujer. Ahora preguntarle, señora Agnes, ¿usted trabajaría con el cuero vegano? Sí, lo intentaría. Lo intentaría por lo menos, me dijo. Nos responde también que si se diera cuenta de que, claro, este cuero no le sirve, lo más probable es que tenga que volver al cuero tradicional del cuero animal. Pero por lo menos lo intentaría. Por lo menos lo intentaría. Y pensando también, digamos, como mujer quizás, no sé, en el proceso que conlleva, porque yo creo que los hombres lo primero que dicen, uy, garbanzo, alga, quizás uy, no, pues sí ya... Pero a lo mejor es un proceso mucho más abreviado del proceso animal, porque el proceso animal es un poco más, digamos, desde el punto de vista de que lo tienen que estirar. El proceso es diferente, ¿no? El proceso de curtiembre. Claro, la curtiembre tiene un proceso bien complejo que es industrial. Ellos mismos nos explican, para este tipo de cosas, para esta parte necesito este tipo de cuero que es de tal animal. Para esta parte lo más probable es que nos van a decir otro. Entonces yo leí hace poco tiempo que existían una variedad de 15 cueros veganos.
Con las densidades. Champiñones. Claro, todos tienen no es del mismo grosor, no todos tienen la misma fuerza, no todos tienen la misma dureza. Habría que llevar a los mismos valores que trabaja la talabartería, en este caso. Exacto, y sería más barato. Claro. Un zapato bueno de cuero vegano vale 35.000 pesos. Un zapato de vestir para hombres sabemos que es mucho más caro que eso. Ahí está un buen emprendimiento. Exacto. Porque eso es el futuro. Sí, y tampoco en nuestro libro venimos a decir queremos que se acabe esto, ¿no? Por el contrario. Yo creo que el problema es también que muchos artesanos están perdiendo su trabajo por problemas de políticas públicas. Entonces no hay ayuda para ellos. En algún momento le preguntamos al señor Isla, que debe ser la persona con más tradición talabartera en todo este libro. Él me explicaba, yo no puedo traer a alguien a trabajar acá. No lo puedo traer porque primero tengo poco tiempo para trabajar. Y si lo traigo, lo más probable es que voy a tener que tengo que pagarle imposiciones y eso yo no me lo puedo permitir. Entonces, ¿de qué manera él podría enseñarle a alguien? Entonces hay bastantes problemáticas. Claro, habría que la parte pública, la parte privada, hacer como un acercamiento de esto para que los mismos que manejan esta parte ya tan especializada, digamos, puedan avanzar, digamos. Sí, y es una artesanía muy cerrada, no es llegar y querer aprenderla de un día para otro. Yo me he dado cuenta que es casi como una carrera universitaria. Yo me di cuenta que hay cosas muy específicas. El señor Islas nos decía, mire, yo le puedo hacer desde un llavero hasta forrarle todo un camión. Claro, así veo. Había también alguien que decía por acá acerca de que las monturas chilenas eran mucho más complejas que las mexicanas. Claro. Es que, bueno, los Islas fueron los generadores de esta montura chilena. Ellos le dieron el sello. Antes no existía una montura chilena. Y que ahora nosotros le llamamos también esta montura corralera, que es la que se trabaja en el rodeo, etc. Los hermanos Islas fueron los primeros en hacerla en los años 60. De ahí para adelante ellos fueron generando esta y son los hermanos Islas los que tienen este sello de calidad. Entonces esta montura que es chilena ya se produce a nivel nacional, pero también ha llegado a nivel estacional porque es mucho más chica, es más generada para la rapidez del animal. Ya, menos peso. Claro, en menos peso, es mucho más cómoda, el jinete está mucho más cómodo que otros, etcétera, etcétera. Qué interesante este libro y que a la vez nos abre como la ventana al otro libro. El segundo libro nace desde el primero, uno es respuesta del otro. Cuando escribimos el libro de talabartería, creo que lo postulamos el 2018, no sé si fue el 2018 o el 2019. Ajá. Lo proyectamos como en un proyecto FONDART del Ministerio de Artes, la Cultura y el Patrimonio. Y una vez ya adentrándonos en este trabajo, nos dimos cuenta que todo se apostaba y todo se reflexionaba y concluía en el caballo. ¿Ya? Muchos de nuestros informantes nos decían, el perro no es el mejor amigo del hombre, es el caballo. En el campo es el caballo. Aún así, en el campo el perro es muy importante, pero para una persona que trabaja el campo, el caballo es lo más importante. Entonces, con Andrés José Bustamante, que es profesor de la Universidad Adventista y ex compañero mío de la universidad, generamos un grupo mayor de trabajo, diciéndonos primero, no de esta vulgaridad de decir bajemos el entendimiento porque no creemos ser los dueños de la verdad, pero sí sentíamos que el libro de talabartería, aunque estamos poniendo en discusión al animal, siento que es un libro que no va a llegar a todo el espectador. Primero porque es un libro que aunque sea de divulgación cultural, tiene fundamentos específicos de metodología científica. Uh-huh. Entonces, aunque sea científico, tiene metodología, tiene fundamentos teóricos, y siendo honestamente, no creo que mucha gente pase por una librería y diga talabartería de Ñuble, es un libro que quiero leer. No creo que a mí antes hubiera pasado por una librería, veo ese libro y digo, lo quiero comprar. No es atrayente. Entonces necesitábamos generar algún segundo trabajo que nos ayudara a esta interpretación. Entonces generar cuentos de caballos que existen a través de la misma metodología fue la solución. Ah, perfecto. Entonces generamos desde
4 caballos que son existentes, un caballo de rodeo, un caballo de jura, un caballo de arado y un caballo de paseo. Entrevistamos nosotros con mi colega en Historia Oral, levantamos entrevistas de estos 4 caballos y se los entregamos a una relatora y un ilustrador y ilustradora. Que por supuesto estos dibujos están preciosos, son grabados. Son grabados en madera, son hechos todos en madera, le podría decir que son como de 50 por 50 centímetros cada uno. Son obras de arte. Sí, eso trabaja Lucas Arias, él es ilustrador y está a cargo del museo El Taller Azul en Chillán, que queda en la calle Claudio Arrau. Él hace un trabajo precioso, siempre lo ha hecho. Y Diana de la Fuente, una profesora de artes del Liceo Industrial de Chillán. Ah, qué interesante. Entonces son 2 ilustradores y una relatora, Diana de la Fuente, que fue capaz de tomar estas entrevistas, darle una vuelta y generar cuentos. Que son para toda la familia. En algún momento cuando nosotros generamos este proyecto pensábamos que este cuento iba a ser solo para niños. Y nos fuimos dando cuenta con el pasar de que no tenía que ser necesariamente así. De hecho, son cuentos que puede leer cualquier persona y le pueden gustar. Y bueno, no queremos tampoco ser pretenciosos en decir nosotros estamos hablando por el animal. Nosotros le estamos poniendo voz al caballo porque no somos capaces de hacerlo. Pero sí, por último, tener una relación entre el caballo y en lo que ejerce, lo que hace. Por ejemplo, Lechonazo, ¿qué tipo de caballo es? Él es un caballo de rodeo. Él practicaba el rodeo por mucho tiempo, estuvo mucho tiempo lesionado y por lo que supe hace poquitos meses va a volver a las prácticas. Es muy hermoso. Sí, al final, claro, pues están las fotos de cada uno. Muñeco es un caballo de paseo. Ahí está su tenedor, que es un talabartero que también participa en el primer libro. Sí, estos caballos de paseo son los que más se ven en la sí, zona. Sí, y él está hecho más mansito porque él transportaba niños. Entonces era más bajito y él lo tenía para niños para que pudieran ellos andar a caballo, sino un caballo muy grande, un poco más complicado. Castaño. Castaño es del Carmen, del sector de Navidad. Él trabaja en el arado, el caballero lo tiene para el trabajo del campo, entonces él Navidad es cerca a la playa. No, es para el otro lado. Para el otro lado. Sí, es para el otro lado. El Carmen hacia el sur, un poquito más al sur, está a 15 minutos del Carmen. Ah, ya. Y bueno, él trabaja en el primavera y verano nomás. Castaño está trabajando en el arado y los otros meses descansa por el trabajo de agricultura. Se nota, es como más gordito. Es un caballo más grande, es un caballo es chileno, totalmente. Ajá. Es un caballo mucho más grande. El caballo de la raza chilena no es tan alto como debieran ser otros. Pero este es mucho, mucho más grande porque necesita más fuerza para sostener el arado. Una raza más grande, claro. Por ejemplo, aquí está Chichavalla, que es la única yegua. Así vi. Chichavalla es de Portezuelo. Ah. Del fundo de Cristóbal Riquelme, de don Manuel Riquelme, de los dueños de Lovaina. Ah, ya. Él es el tenedor de Chichavalla. De hecho, por eso el nombre, ellos, viven del vino, entonces... Claro. De hecho, está Chichavalla, estaba Tinto no con harina y Borgoña, que son todos nombres relacionados con el vino. ¿Y ella qué es lo que hace Chichavalla? Ella también fue... ella también practicaba el rodeo, pero ella por su hermosa fisiología es más llamada para torneos de modelaje de animales. Ella es lo que se llama jura. Jura. Sí, una yegua de raza fina chilena. Entonces ella ha ganado competencias, no solo en Chillán, sino que hasta fuera. En Gol creo que ganó una. Fíjese, profesor Matías, que yo soy vegetariana hace mucho tiempo y tengo cercanía con los animales por ello. Yo lo puedo decir como una comprobación de mi propia investigación personal. Y los caballos acá tienen una mirada y miran hacia mucha distancia y es como que captaran la parte de nosotros, como que es una mirada muy especial, diferente a la mirada del perro. Ellos son muy sensibles y aparte de mirar a grandes distancias, se comunican con la mirada. Exactamente. Bueno, nos han contado mucho nuestros informantes que cuando se sienten tristes toman el caballo, salen a caminar y el caballo sabe que están tristes. Lo pueden percibir.
Bueno, yo soy vegetariano hace 13 años. Por lo mismo, por el tema de la empatía con los animales. Yo siempre he tenido gatos. Ahora tengo mis 2 gatas, Aria y Matilda, son mis hijas. Y ellas también siento que tienen esa percepción, no siento que solo sea el caballo, por ejemplo. También lo veo en los perros, cuando alguien anda de mal humor o un poco tristes. Los animales son de ir a buscar al amo cuando están en momentos de tristeza. Tienen un lenguaje. Sí, por supuesto. Es un lenguaje sí. no corpóreo, si lo pudiéramos decir, no verbal obviamente, pero aparte es un lenguaje de manifestar con gestos. Exacto. Bueno, es un problema tremendo hablar del lenguaje en muchas ocasiones. Yo soy profesor de filosofía también, estudio filosofía en el sur de Chile y también es la asignatura que hago acá en la comuna. Y cuando hablamos del lenguaje, sí, nos vamos a meter en un tema netamente filosófico y lo más probable es que terminemos en un problema. Si yo le decía que Talabartería Ñuble, como un trabajo igual de divulgación cultural y histórica, va a generar alguna incomodidad en algunos lectores que crean que la historia es solo humana, para los filósofos va a ser peor. Si decimos el animal tiene lenguaje, lo más probable es que nos van a decir no lo tiene. Tiene alma. Pero... Claro, por ejemplo, nosotros pusimos ser caballo. La palabra ser tiene una concepción bien fenomenológica, que fundamenta mucho el ser, el fundamento del espíritu, de cómo el ser humano ha generado desde su inteligencia, la razón, etcétera, etcétera. Entonces nos complejó mucho poner ser caballo, y por ser un poco llevar la contra dijimos no, pongámosle el ser. Sí. Porque podríamos haber sido caballo Ñuble nomás y se acabó. Sí. Pero el ser caballo es porque esa interpretación que nosotros estamos dando, de una manera quizás usted me podría decir arrogante, pero por último es la primera. Y necesitamos que esté este ser que es el mismo caballo el que está contando su historia, su relato, él lo está relatando. Claro, yo veo una riqueza pero inmensa, que la idea de estos 2 libros no es desmerecer esa riqueza patrimonial histórica que tenemos sobre todo acá en Ñuble, sino por el contrario, afirmar esa de valor, esa riqueza. Y ya el tema de la reflexión personal o de las costumbres que uno pueda tener, eso ya es materia de otro tema, pero lo que sí yo veo en estos 2 libros es que es justamente eso, mostrar ese valor inmenso que tienen. Uh-huh. Sí, por eso es muy justo y desde nuestra honestidad también decir, no es que estemos en contra, como usted bien lo dijo, de estas tradiciones. Nosotros no estamos juzgándolas, pero expliquémoslas. Exacto. Siento que mucho en nuestro colectivo está claro, el caballo se ocupa para esto, se hace esto otro. Yo no sé qué tantas personas, siendo que somos un pueblo mucho más rural aquí en Portezuelo donde vivimos, donde trabajo yo por lo menos, y yo vivo en Chillán, ¿cuántas personas de Chillán y Portezuelo que fuéramos a hacer una mini entrevista o una mini encuesta entiende el rodeo, por ejemplo? Sin ser categórico, me imagino que siempre va a ser una minoría aquellos de que entienden muy bien la riqueza que tiene estos que algunos le llaman deporte, otros le llaman tradición. No quiero caer en ese juego conceptual, que en realidad no me interesa mucho. No. Me parece que si se está jugando con aquello, todos los grandes defensores del rodeo no son personas que educan a la población. Y eso yo creo que es una de las grandes críticas que le hacemos. A ver, ya, tú dices un deporte, ya. Explícame por qué. Quiero entenderlo. Y la mayoría de las personas quieren entender un poco, y si no quieren entender, por último, la información tiene que estar ahí. Exacto. Y por ahí creo que es donde está el problema muchas veces conceptual, y siento que se puede criticar cuando ellos son las personas que se meten en una burbuja cultural en que no dejan entrar a nadie más a este proceso. Y eso va generando un problema, y la desinformación genera mucho más problema que la información. Sí, son las nuevas generaciones en definitiva las que van un poco haciendo entender al tata, al papá, un poco de lo que se trata, y así ellos, por el amor a su hijo, a su nieto, van entendiendo de qué más o menos es lo que se trata estos cambios, estas situaciones. Pero por supuesto
el trabajo está en justamente ese nieto, ese hijo, cómo le transmite a su padre estas improntas que tienen ya que ver con otra forma de vivir, otra forma de interpretar, y al mismo tiempo que uno siempre tiene que seguir trabajando y siempre tiene que seguir viendo nuevas formas de ganarse la vida y por supuesto de sostener o mantener de alguna forma lo que sabe, los conocimientos que va heredando, porque también eso he visto yo acá, que el agrónomo sobre todo y las personas que son pocas las que se dedican a la ganadería, pues tienen mucho conocimiento. Claro, y que no se está traspasando muchas veces, y si se pasa son pocos los que quieren tenerlo, y ahí quizás nosotros como profesores también estamos fallando en alguna parte de la sociedad. Estamos preocupándonos de la historia, de la matemática, pero no estamos preocupándonos del entorno, de su propio entorno. Aquí... lo que entendemos quizás como disciplina, desde mi juicio como madre, es algo que debemos replantearlo, porque como claro, muchas generaciones de padres no quieren repetir el hecho de la chancla. Exacto. Y cosas así, hemos generado jóvenes que no soportan que los miren, que les digan nada. Sí, por supuesto. Y eso también se conjuga con una sociedad que está jugando con aquella sobreinformación de la que hablábamos hace un rato. Entonces, antes no necesitábamos tanta información para vivir la vida, para poder generarla. Ahora tenemos una sobreinformación que no la queremos tocar tampoco. Claro. Y va por ahí ese tipo de problemas. Entonces, hay un tema valórico de fondo y un tema también de la fe que se ha dejado de lado, pero una fe ya un poquito más consciente, ¿no? Que tiene que ver, sí, puede ser con la religión obviamente, pero que va de la mano también con un paso siguiente, ¿no? Que es como que no soy solamente yo, pues somos todos, somos una familia, está conectada con una comunidad está conectada con una ciudad y así por el estilo. Entonces esa parte... y con nuestros animales, nuestras especies que están siempre con nosotros. ¿Hasta qué punto tenemos al perro como mejor amigo del hombre? Si nosotros vemos aquí en mismo Plaza que hay perros abandonados ahí. Exacto. Y no estamos haciendo nada. Hasta qué punto nos tiene que llamar la atención, hasta qué punto tenemos que llegar, hasta qué límites tenemos que llegar, y como comunidad no lo estamos generando de la mejor manera. Entonces hay problemas de poca empatía. Ahora bien, si hay poca empatía entre la misma especie, imaginemos cómo van a ser con las demás. Entonces, exacto, claro, este papá que quizás tiene la cultura del rodeo, etcétera, puede quizás transmitirla a su hijo, pero ¿qué pasa con el vecino, el que lo mira nomás de lejos, o el que vive más allá, o el compañero del colegio? Entonces hay hartas estigmas tradicionalistas que tenemos que empezar o a informar, o lisa y llanamente que ellos mismos puedan generar sus propios espacios para que nosotros vayamos entendiendo cuáles son y por qué son tan importantes. Yo antes de trabajar, de estudiar la talabartería, de haber ido a entrevistar a 6 talabarteros, que 2 de ellos están en privados de libertad en San Carlos, no tenía idea de lo que significaba talabartería. Y los talabarteros trabajan desde siempre, desde los años 60 en Chile, son de los años 40 trabajaban, no hablaban, en otra ciudad, de hecho en Los Ángeles, y ya en Chillán desde los 60 y yo no tenía idea. Y decía el caballero que ni bien los exponían, se iban y son muy bien pagados los trabajos. Exacto, bueno, también eso cabe recalcarlo, la talabartería es un trabajo que no cualquier persona puede pagar. Una montura puede costar lo mismo que una camioneta. Así es. Entonces, ¿a quién le estamos generando esta artesanía? Hay un grupo social establecido, aristócrata, una burbuja tradicional en donde nosotros como personas de clase media, o no quiero fundamentar una lucha de clases, pero sí, bueno, la mayoría de las personas no pueden acceder a ese tipo de cosas. Entonces hay un juego de talabartería que es, claro, una artesanía, y usted conceptualizó el concepto de arte. ¿Desde dónde cambió la talabartería a ser un uso netamente estético a un uso funcional? Porque la montura obviamente sirve para muchas cosas, pero si solamente las tengo para usos estéticos, ¿a dónde está esa importancia de la mantención de este tipo de prácticas? Entonces, eso es una gran pregunta. Es una pregunta que tratamos de responder en las reflexiones,
pero siento que cada lector y cada persona que está entendiendo este tipo de juicios tiene que ir generando sus propias conclusiones. Por supuesto, sobre todo porque ya no estamos en una mirada vertical de las Exacto. cosas, sino horizontal, en una igualdad. O sea, por lo menos eso es lo que se trata. Y entonces desde esta igualdad pues hace falta mucho mirar a más, o sea, porque uno está muy acostumbrado, la sociedad está muy acostumbrada a mirar de la forma individual las cosas. Exactamente. Pero aparte de la individualidad entre seres humanos, ya no hay que mucho pensar cómo van a ser con las demás especies. Sí, hay temas que van más de fondo. Tenemos 35 minutos de entrevista, me parece muy interesante todo lo que hemos conversado hasta ahora, todos los términos relativos al animal humano y al animal no humano, y sobre todo que cómo podría, por ejemplo, acceder a estos libros, cómo los puedo obtener si yo quiero comprar cualquiera de los dos, el de las historias para leerlo en la casa con la familia, el de Ser Caballo y el Talabartería Ñuble. Son libros que se repartieron en todas las bibliotecas de la región. En cada biblioteca de la región están los dos libros para llegar y ocuparlos. O sea, si yo voy a Santiago, la Biblioteca Nacional... Solo en la región. Solo en la región. En Santiago no llegaron porque este fue un fondar regional. Ah, perfecto. Este libro no es vendible porque está ayudado por el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Uh-huh. Por ende... La forma de acceder son las bibliotecas, museos públicos, colegios, por ejemplo, acá en el liceo hay 4 copias de cada uno. Perfecto. En la biblioteca de Portezuelo tienen que haber 3 copias de cada uno. Si no es que más, porque creo que son más, pero no lo voy a asegurar. Ahora bien, está de manera digital para descarga gratis. En la página de la Biblioteca Municipal de Chillán hay un enlace que dice Talabartería y ahí está llegar y descargar el libro de Talabartería. Perfecto. Y el de Ser Caballo también está en la misma página. Entonces también podemos subirlo y está de descarga gratuita. Nuestra idea no es lucrar con el libro, de hecho que más gente la tenga y más se divulgue es mucho más importante para nosotros. Por supuesto, o sea, esa es la idea. Y la acotación mía es que si uno quiere acceder a estos fondos de arte o si quiere hacer su propio libro o si quiere... estos son unos ejemplos maravillosos que basta nada más explorarlo para que uno se pueda dar cuenta, porque en la parte final hasta tiene el respaldo de toda la metodología, la ficha, digamos, de investigativa, las notas de campo, y entonces es bastante para los estudiantes, sobre todo, muy, muy ilustrativo de cómo llevar a cabo un proyecto, ¿no? Sí, de hecho nosotros decidimos con Andrés en tratar de validar nuestros instrumentos, porque al final en el anexo están todos los instrumentos que trabajamos desde el principio. Es como un regalo al final, es como si quieres hacer historia oral, ahí está todo, toma el libro y anda a entrevistar, no tienen que hacer nada. Es precioso, sobre todo el detalle de los minutos de la grabación, por supuesto. Metodológicamente hablando, hay un fundamento científico detrás que no se puede pasar a llevar, y esa metodología pide que sea de esa manera, entonces nosotros no podemos pasar a llevar. Esos audios en algún momento van a estar en red para que el que quiera escucharlo los audios no están escuchables y audibles todavía, pero en algún momento en algún archivo van a estar. No sé si van a estar patrocinados por el liceo o por la Biblioteca Municipal de Chillán. Pero es lo que corresponde dentro de este proceso investigativo. Debiera estar. De hecho, yo creo que es una de las cosas que estamos al debe. Perfecto. Y para postular a los proyectos Fondar siempre se abren como el mes de julio, y uno termina de presentarlo en esos días y después salen o no salen aprobados en diciembre. Entonces perfecto. Se abren en marzo las posibilidades y ahí uno tiene que empezar a trabajar. Perfecto. Pero siempre es recomendable ya tener mucho trabajo avanzado porque
o si no es un poco complicado con los tiempos. O sea, tenerlo listo, digamos. Es lo mejor. De hecho, postular con el trabajo ya hecho y llegar y hacerlo. Exacto. Es lo mejor para hacerlo. También hay un fondo del libro dentro del proceso. Estos 2 libros fueron postulados al Fondar Regional de Cultura Tradicional y Popular. Pero ahí está en fondar el fondar del libro. Perfecto. Que también hay nacionales y regionales. Entonces llegar y escribirlo, ¿no? Es maravilloso. Me parece maravilloso, sobre todo el hecho de los detalles, de la investigación. O sea, para mí estos libros son una muestra de no solamente la creatividad y la investigación, sino también de que todo es posible, de que siempre que uno quiere hacer algo, lo puede hacer. Sí, de hecho ya tengo una nueva idea, que ya no la voy a postular este año, no sé cuándo. Dije que no lo iba a decir, pero lo estoy diciendo igual. Quiero trabajar el mundo de la apicultura con las abejas. Ah, excelente. Aquí a nivel comunal, en Portezuelo. Y es el nuevo trabajo en que quiero entrometerme. Ya lo estoy leyendo, estoy en ese proceso de leer mucho, en donde uno identifica la literatura que es pertinente. En apicultura hay mucha literatura, entonces no es tan fácil. Cuando trabajamos en talabartería no había. Acá hay muchas clasificaciones. Exacto, entonces en talabartería no habían libros. Cosa que por un lado es muy malo y por otro lado es muy bueno, porque no hay tanto que buscar. Exacto. Había un libro de una ecuatoriana. Uh-huh. Y algunas ¿Cómo era menciones, la autora? no recuerdo el nombre Ya. específicamente. Está dentro del libro, recuerdo que la citamos. Debiera estar en la bibliografía. Y en algunos libros, sobre todo de historia, que a Baltasar Hernández, Oreste Plat, que hablan sobre el folclore de Chile, se llama Ana Abad Rodas, la talabartería en Cuenca. Ese era el libro. Cuenca, claro. Y era el único libro que existía, y de un autor español, que tampoco recuerdo el nombre, pero no lo citamos. Y bueno, Oreste Plat, Baltasar Hernández y Danman, que algunos de los teóricos del folclore en Chile que sí nombraban una parte, pero 2 páginas de un libro de talabartería era muy, muy reducido. Así es. Así que podríamos decir que este es el segundo libro de talabartería que existe. Excelente, excelente, sobre todo porque es algo que no, es un patrimonio histórico, es un patrimonio del arte, es como de la... O sea, esto viene gracias a los españoles, ¿cierto? Sí. Entonces es un arte heredado, es una riqueza familiar, patrimonial, por todos lados, por donde se mire. Y por supuesto llevarlo a la conciencia de lo que estamos ahora es sin duda el desafío que plantea. Entonces eso es otro valor agregado del libro. Claramente. Ser un poquito vanguardista en la creación. De repente uno quiere escribir algo, pero se ha escrito de todo, entonces busquemos lo nuevo. Y de otra vuelta, entonces la historia oral con estudios críticos animales, que es nuestra teoría en realidad, se podría hablar como nuestros fundamentos teóricos. En todo el mundo se habla de la animalidad desde el giro animal, así se habla, como dar vuelta el giro histórico, como el giro lingüístico hacia los animales, pero aquí en Latinoamérica se generó una escuela animalista en Argentina. De hecho, en Argentina es donde se generó este grupo de animalistas que ahora son profesionales y empezaron a escribir sobre los animales. Está la revista latinoamericana de estudios críticos animales, que es de Buenos Aires. Nosotros con mi colega fuimos a uno de los congresos en Córdoba el año 2019 para instruirnos más desde la prisma de la teoría de los estudios críticos animales. Entonces, una de las grandes vanguardias es decir, bueno, vamos a mezclar la historia oral con obras tradicionales de arte popular, pero desde la mirada de los estudios críticos animales. Entendiendo que son estudios críticos, o sea, viene desde la mirada animalista. Nosotros tratamos de llevarlo desde la animalidad, pero, o si no, serían solo estudios animales, no serían críticos. Entonces, ya vamos a ver un poco, darle una vuelta. Creo que no hay muchos libros de historia ni artículos científicos. Nosotros ya queremos fundamentar uno de los artículos que venga ahora y ir publicando cada vez más. La idea es que lleguemos a personitas ahí que quieran leer sobre la animalidad, sobre todo en nuestra región, que se ha escrito muy poco sobre eso. Sí. Sí, quizás nada. Sí, sobre
sobre todo que el universo que muestra el libro en sí es bastante amplio de lo que es la historia de cada talabartero, de lo que es su experiencia, de lo que es su realidad, y también desde un punto de vista de lo que podría llegar a ser y de lo que podrían desarrollarse a partir para que no se pierda esta riqueza, esta heredad. Sí. Así es, profesor Matías, yo le agradezco mucho por la entrevista del día de hoy. Gracias a usted, me sentí muy cómodo con la conversación y de hecho es algo que quiero que cada vez más alguien lo escuche, así es que no es solamente por mí, sino que por las otras especies que me importan harto. Así es. Esto voy a hacer un extracto para la radio, bastante acotado por supuesto, pero significativo, y para mi podcast. Perfecto. ¿Ya? Así que esa ha sido la intencionalidad de citarlo el día de hoy. Le agradezco mucho y espero tenerlo en una nueva entrevista, por supuesto. Obvio, no hay problema.